escuchar. Radio Voz presente, únete ya, desde la emisora institucional. Radio Voz presente, únete ya, en el Sol de Oriente mil historias hay. Donde hay una voz, hay una historia y aquí las escuchamos. Bienvenidos a Radio Voz Presente, la voz de Sol de Oriente, un espacio de opinión donde las voces del colegio se escuchan, se respetan y cuentan sus puntos de vista. Originamos como siempre desde O-Mix, la emisora institucional. Escuchemos qué nos tiene Salomé para hoy. Las palabras son, en mi nada humilde opinión, nuestra más inagotable fuente de magia. J.K. Rowling a través del personaje Albus Dumbledore. La vida escolar se construye cada día a través de nuestras palabras, actitudes y decisiones. El respeto, el diálogo y el cumplimiento de acuerdos dan forma al ambiente en el que aprendemos, convivimos y crecemos juntos. Detrás de cada saludo, de cada comentario de clase o de cada mensaje que enviamos, hay una intención que puede acercar o distanciar, motivar o desanimar. A veces no somos del todo conscientes del impacto que tienen nuestras palabras, pero lo cierto es que siempre dejan una huella en quienes nos rodean. En esta emisión Radio Voz Presente queremos detenernos un momento a pensar en eso, el poder que tiene la palabra en nuestra vida diaria, en cómo hablamos, cómo escuchamos y cómo expresamos lo que sentimos. Hoy abordaremos el lenguaje como una herramienta fundamental para la convivencia, la comunicación y la construcción del pensamiento, porque cuando aprendemos a usar bien la palabra, también aprendemos a relacionarnos mejor, a comprender a los demás y a expresar con claridad quiénes somos. Radio Voz presente. Así es, Salomé, muchas gracias. Y es que teniendo en cuenta que hace poco celebramos la Semana de la Lengua Española, del Libro y de la Tierra en la institución, vamos a presentarles algunas respuestas de nuestros profesores, estudiantes, personas bastante reconocidas en la institución sobre la importancia del poder de la palabra. Vamos a escuchar algunos de ellos. La palabra es importante porque nos permite comunicarnos de manera clara en nuestra institución, ya que nos sirve para ayudar a compañeros enseñándoles algo o hacer peticiones o sugerencias. Debemos tener cuidado en utilizarlas para no hacerle daño a los demás y tener un mejor ambiente en el colegio. Usar las palabras correctas es fundamental porque la comunicación también se trata de cómo el otro lo recibe. Lo que decimos con los términos adecuados. Podemos reducir el espacio a los malos entendidos y permitir que la interacción fluya de manera natural. El lenguaje es importante porque así podríamos tener mejor comunicación y comprensión. Tal vez nos ayudará a ser más ordenados y mejorar día a día. Porque evita muchas peleas que nacen de la mala interpretación y también reduce malentendido, genera confianza y permite expresar necesidades sin atacar al otro. Por eso hay que pronunciar las palabras claras. También entrevistamos a algunos maestros sobre cómo generan ellos el interés en los jóvenes de la institución por la lectura, la escritura y la oralidad. Ellos nos respondieron lo siguiente. Bueno, para mí el lenguaje no es solo un medio para comunicar contenido, ¿cierto? Para mí es la herramienta principal con la que los estudiantes construyen significados. Cuando se usa de manera intencionada en el aula, esto permite que el aprendizaje deje de ser memorístico y se vuelva realmente significativo. En primer lugar, el lenguaje para mí facilita la conexión con los saberes previos. Cuando el docente promueve preguntas, por ejemplo, abiertas, relatos personales o discusiones al estudiante, esto activa lo que ya se sabe y lo relaciona con lo nuevo. Sin esa mediación lingüística, pensaría que el conocimiento queda aislado. Además, por ejemplo, el lenguaje impulsa la interacción social. Es una clave, por ejemplo, en teorías como la de Vygotsky, que a través del diálogo, el debate y el trabajo colaborativo, los estudiantes negocian significados, corrigen ideas, construyen conocimiento de manera colectiva. No se aprende, para mí, no solo se aprende escuchando, sino hablando, argumentando
contando, explicando. También es fundamental, creo yo, el lenguaje para el desarrollo del pensamiento crítico y con ello hacer actividades como interpretación de textos, argumentación, opiniones, escribir ensayos. Todo esto ayuda a que el estudiante organice sus ideas, establezca pues y relacione estas ideas y tome postura. Entonces, para mí el lenguaje deja de ser una repetición, como los contenidos que sean repetitivos, y ese se convierte, como le dije anteriormente, en una herramienta de pensamiento. Un saludo para toda la comunidad educativa. Mil gracias por tenerme presente en este espacio de escucha, en este espacio que hace eco a todas las experiencias que suceden en nuestra institución. Pensar acerca de esa importancia de formarnos un hábito en la lectura, formar a la comunidad educativa como lectores y lectoras literarios, conlleva también a formar una cultura literaria como objetivo fundante en las aulas de nuestra institución, pero específicamente y particularmente en la clase de lenguaje. Hablar de interés de los estudiantes hacia la literatura y hacia la lectura es un tema muy complejo. En el ejercicio de la lectura siempre estamos en una actitud más silenciosa, en una actitud de atención y precisión frente a lo que se interpreta, y es por eso que buscamos entonces generar hábitos en ellos, buscarle el interés o lograr que el estudiante se interese por leer. Creo que uno de los primeros pasos y más efectivos en estos momentos en la institución es tenerlos en cuenta a ellos con los gustos y los intereses que tienen frente a la vida, y con base en esos gustos en general, la literatura siempre nos está hablando de la vida. El tema universal de la literatura siempre es la vida, y siempre encontraremos un relato, un fragmento, un poema o cualquier tipo de género que nos permita a nosotros acercarnos a los estudiantes con esos temas de interés que ellos cuentan y expresan en el aula de clase. Y que eso que a ellos les interesan también lo puede contar la literatura de manera muy bella. Entonces, uno de los, quizá de las estrategias que más nos ha permitido como ese acercamiento de los muchachos a la literatura es la lectura de relatos y de cuentos cortos, de cuentos que tengan un final inquietante, cuentos de suspenso, pero también cuentos donde los pongan a ellos en el reto de pensar, y generar el hábito diario de una lectura comentada antes de iniciar la clase. Se lee para desarrollar esa atención, pero también para que en medio de la lectura podamos encontrar el dato escondido, revelar el misterio del personaje, de la situación que se cuenta, escucharlos a ellos, sus apreciaciones frente a lo que la condición humana nos está reflejando en el cuento. Y no puede haber una lectura comentada, una lectura en voz alta e incluso una lectura silenciosa si no se da pie a una escritura creativa, escritura argumentativa, y a la vez que vamos desarrollando entonces en medio de eso que sucede en el aula de clase, conversaciones que desarrollen también su pensamiento crítico y su posibilidad de participar de forma oral de todo lo que está sucediendo alrededor de un relato. Le preguntamos al profe Wilder sobre la importancia que ha tenido la palabra y el lenguaje en las actividades del semillero Selén que él dirige. Vamos a escucharlo. El semillero de literatura y escritura Metamorfosis es una experiencia sensible que se encuentra atravesada por las diferentes manifestaciones artísticas del lenguaje. Ello implica que hemos habitado la experiencia de la escritura a propósito de diferentes motivos, como los objetos, los recuerdos o las relaciones. También hemos atravesado las expresiones de la performance a partir de las narrativas que han sido creadas por los mismos integrantes y las integrantes del semillero, y también hemos asistido a otras manifestaciones en las que hemos sido partícipes como espectadores en las artes escénicas y en los encuentros con otros grupos. Es decir, que el lenguaje, la palabra, siempre ha estado presente como una constitución de nuestra experiencia, pero también como la reconocemos en otros, en otras, y de esa manera pues realizamos una apuesta por el lenguaje a partir de lo que somos en Selén. Eso implica que el lenguaje se despliega en nuestros encuentros a partir de la palabra cuando la enunciamos, cuando la escribimos, también cuando acudimos a los ejercicios corporales en los encuentros. Quiere decir entonces que la palabra, el lenguaje, está o se encuentra en las manifestaciones, nos atraviesa, y es lo que en definitiva somos. Somos palabra, somos lenguaje y somos Selén. En este programa de Radio Voz también tenemos a nuestro querido rector Giovanni Castro,
al cual le agradecemos principalmente por sacar el tiempo de su apretada agenda para darnos esta entrevista. Y le preguntamos sobre este tema, el poder de la palabra. Desde su posición, queremos saber, rector, usted como directivo al frente de la institución educativa Sol de Oriente, ¿cómo usa usted su lenguaje para que no sea solo una información de parte del directivo, sino que también se forme y se transforme a la comunidad educativa? Buenos días. Primero que todo, quiero darles las gracias por haberme invitado a este programa. El lenguaje debe trascender un poco la información, debe ir un poquito más allá. En este sentido, pues yo parto de una postura. Creo que el lenguaje no es inocente, es una manifestación de poder, es puro poder. Y es que nosotros con las palabras, con el discurso, podemos ordenar, por ejemplo, qué va a pasar en nuestra institución. Podemos incluso definir cuál va a ser el rumbo de este colegio. Y es por eso que yo procuro generalmente hablar para sembrar un poco de conciencia y alejarme un poco del control. Yo procuro nombrar a las personas como sujetos que son capaces y no como problemas. Porque yo sé que cuando cambie el lenguaje, cuando cambie el discurso, también van a cambiar las formas de mirarnos, va a cambiar la forma de percibirnos en nuestra realidad. Y es ahí, justamente, es ahí en donde va a empezar una transformación real. Entiendo, rector. Y eso me lleva precisamente a la siguiente pregunta y es si cree usted que en algún momento el lenguaje institucional ha podido afectar negativamente a estudiantes o docentes. Es decir, ¿qué aprendizajes nos puede dejar eso para un futuro cercano? ¿El lenguaje puede hacer daño? Sí, claro que sí, por supuesto. Y muchas veces caemos en eso. Muchas veces el lenguaje sirve para señalar, es para callar, es para meter miedo. Y aunque algunos dicen y siguen diciendo que eso también educa, pues no sé, tal vez sí, pero ¿educa para qué? Educa para la sumisión y educa para el miedo. Y eso no puede ser el propósito de una institución que busca abrir puertas, que busca progresar, que busca dignificar la vida de las personas que atienden. Hoy el propósito tiene que ser otro, definitivamente el propósito tiene que ser otro. Yo creo que el propósito debe ser construir un discurso que abra posibilidades, construir un discurso que potencie las capacidades y que rompa con el determinismo social. Y para eso debemos construir un discurso, como dice el maestro Paulo Freire, que nos enseñe a pensar libremente y no a obedecer ciegamente. Quiero felicitarlos porque yo veo en esta propuesta de Radio Voz una alternativa muy ganadora. Yo veo que combina dos elementos muy importantes. El primero de ellos es la democratización de la comunicación y el segundo es el fortalecimiento de los liderazgos juveniles. En lo que tiene que ver con la democratización de la comunicación, pues Radio Voz está apartándose de los medios masivos de comunicación, está bajando esas fantasías y esos mundos ideales que nos imponen y están hablando desde la realidad de la institución. Es decir, es una propuesta situada que rompe con las fantasías que nos traen los medios masivos de comunicación y pone los pies sobre las realidades de nuestra institución. Desde la emisora institucional. Muchas gracias a todos los entrevistados por participar de estos diálogos para el programa. Vamos con la reflexión central sobre el tema. Como lo refirió alguna vez Noam Chomsky en Estructuras sintácticas de 1957, el lenguaje organiza el pensamiento y permite la construcción de ideas complejas. Es importante resaltar la necesidad de desarrollar un uso consciente y preciso de la palabra en la vida escolar. Como bien sabemos, el lenguaje configura la manera en que pensamos, interpretamos la realidad y establecemos vínculos con los demás. Cada palabra que elegimos expresa una intención, transmite una emoción y produce efectos concretos en quienes la reciben. En el contexto escolar, esta dimensión adquiere una relevancia particular, ya que el aula es un espacio donde se configuran no solo conocimientos, sino también formas de relacionarse. Y es allí donde el uso del lenguaje define la calidad de las interacciones y orienta las dinámicas de convivencia. Un saludo oportuno, una explicación clara o una palabra de aliento fortalecen la confianza y la participación. Por el contrario, expresiones inadecuadas generan tensiones que afectan tanto el ambiente como los procesos de aprendizaje. La palabra actúa como mediadora en cada intercambio y establece las condiciones para el diálogo o el conflicto.
Desde otra perspectiva, la pedagogía de Paulo Freire, desarrollada en La importancia de leer y el proceso de liberación de 1984, resalta que la lectura y la escritura amplían la capacidad de comprender la realidad y de intervenir en ella. Estas prácticas permiten a los estudiantes estructurar sus ideas, argumentar con fundamentos y participar de manera crítica en la vida escolar. El desarrollo de la lectoescritura incide entonces de manera directa en la calidad del pensamiento y en la forma en que se construyen los discursos. Así las cosas, el uso consciente de la palabra exige atención, responsabilidad y criterio. Hablar con respeto, escuchar y leer con disposición y escribir con claridad son prácticas que consolidan ambientes propicios para el aprendizaje. En cada interacción, el lenguaje define una forma de relación y establece posibilidades de entendimiento que originan escenarios de crecimiento personal y profesional. En este marco, las actividades de la Semana de la Lengua y la Literatura en torno a la conmemoración del Día del Idioma y del Libro se proyectaron como una oportunidad significativa para fortalecer estas prácticas. En la institución educativa Sol de Oriente, estos espacios permiten reconocer el valor de la lectura y la escritura como herramientas esenciales para la comunicación, la expresión de ideas y la construcción del pensamiento crítico dentro de la comunidad educativa. Por ello, se extiende desde Radio Voz una invitación a toda la comunidad para asumir un compromiso consciente con el uso del lenguaje y en cada práctica de lectoescritura y oralidad. Elegir palabras con intención, leer con atención y escribir con claridad fortalece el aprendizaje, la convivencia y el sentido de pertenencia institucional. Radio Voz presente. El mes de mayo destaca por tener un alto número de celebraciones debido a una combinación de fuertes tradiciones religiosas católicas, conmemoraciones laborales y la ley Emiliani, que traslada festivos entre semana a los lunes para crear puentes. Entonces tenemos que el 1 de mayo es el Día Internacional de los Trabajadores, día festivo y también el Día Mundial del Amor. Ay, saludos a Anderson. El 3 de mayo es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. El 10 de mayo es el Día de la Madre en Colombia y del Veterinario. También tenemos que el 12 de mayo se celebra el Día de la Enfermera y el 15 es un día muy importante porque es el Día Internacional de las Familias y este día también se celebra el Día del Maestro en Colombia. Se recibe cualquier regalito de oro. Ay, siga soñando. El 18 de mayo será festivo por la celebración de la Ascensión. El 18 de mayo será festivo por la celebración de la Ascensión. El 20 de mayo es el Día Mundial de las Abejas. El 21 de mayo se conmemora el Día Nacional de la Afrocolombianidad. Y también se celebra el Día Mundial del Cumpleaños del Profesor Rafael. Así que se vuelve a recibir cualquier bobadita de oro. ¡Ay! ¡Feliz cumpleaños al profesor afrocolombiano! Y el 22 de mayo se celebra el Día Mundial de la Diversidad Biológica. Para terminar, el 25 de mayo es el Día Mundial del mejor deporte del mundo, que lleva el fútbol. Siempre unida la comunidad está. Vamos con los recordatorios. Recuerden que la entrega de notas es el 14 de mayo. Y también recordemos que la institución educativa Sol de Oriente está haciendo un concurso de alcancías con material reciclable del 4 al 15 de mayo. Chicos, recordemos también no tener juegos bruscos ni maltratar a otros compañeros en el colegio. Todos merecemos respeto. Protejamos las zonas verdes, no pisemos el césped ni dañemos las plantas. También una información importante es la siguiente, y es que la emisora estará compartiendo por los canales de comunicación institucional una encuesta a mitad de año en la que le pedirá a la comunidad que opinen sobre el contenido de estos programas y que nos digan qué temas y dinámicas les gustaría que este proyecto lleve a cabo. Esperamos que esa retroalimentación que haga toda la comunidad se lleve a cabo de la manera más honesta y respetuosa posible. De igual manera, recordarles a todos que ya arrancó el segundo periodo, ya esta semana inició y que esta sea una nueva oportunidad para renovar los esfuerzos, para corregir aquello que debamos corregir y mejorar lo que ya hacemos bien. Esperamos entonces que este programa haya sido de su agrado. Los invitamos a compartir este contenido por todas las redes sociales y para que toda la comunidad educativa de la institución educativa Sol de Oriente se reconozca en él, se escuchen y recuerden que su voz también tiene valor. Nos encontramos en la próxima.